seguimos en Radar analizando por qué votan los panameños. Si aquellos que dicen que votan por ideas, planes de gobierno o propuestas lo hacen como una manera de racionalizar una decisión que ya está previamente tomada en términos emocionales, o si verdaderamente hay un ejercicio basado en lo que ofrece cada candidato, lo que llaman hoy en día un voto informado. ¿Qué es un voto informado, Harry? Sí, yo quería referirme en 10 segundos, así como resumir lo que se ha dicho en la mesa. Está muy estudiado que las personas que más consumen productos electorales, digamos, son quienes precisamente tienen su voto definido. Los que tienen el voto definido son los que ven los planes de gobierno, se ven todos los juventud, ven todos los debates, ven radar. Eso ya tenemos el voto definido, somos los que ya hemos decidido nuestro voto. Entonces, eso no quiere decir, y que no quede en el ambiente, que no sigue siendo importante el plan de gobierno. Es absolutamente necesario, precisamente por lo que dice su nombre. No solamente es una pieza electoral, sino que es el documento que debe guiar la gestión de gobierno. Yo había dicho que hay 3 asuntos problemáticos con este asunto del plan de gobierno y va en la línea de lo que preguntaba Sabrina. Y hay un tercer asunto que yo creo que es posiblemente el más importante. Ese mantra que hay en la política panameña que dice que los panameños no tenemos ideología. Y eso no es verdad. La política panameña está llena de ideas. El candidato Saúl Méndez ha pasado por ese tema. Lo que no hay en Panamá es diversidad de propuestas ideológicas y tampoco hay polarización ideológica. Por eso parece, como bien decía el joven Paniza, como los candidatos más o menos piensan lo mismo, da la impresión que esa es la manera natural de pensar y que eso no es ideología, sino que natural y espontáneamente pensamos de esa manera. Si hubiera mayor diversidad en oferta electoral, ya nos daríamos cuenta que realmente sí hay ideas en la política panameña. Pero hay otra cosa más interesante, por algunos estudios, algunas revisiones que hemos estado haciendo en el CIEPS. Hay bastante homogeneidad, con la excepción del FAT, en la oferta electoral. Pero la población panameña no está homogénea ideológicamente. Según los datos del Barómetro de las Américas, nos dice que el 29% de la población se ubica a la derecha del espectro ideológico. O sea, hay 29% de la población que dice yo soy de derecha. El 37.8% de la población es de centro, ideológicamente. Y el 27.3% de la población está a la izquierda. Eso asombra, y eso lo dicen los mismos panameños, lo dice la ciudadanía panameña. Solamente 5% de la población no se ubica ideológicamente. El otro 95% es capaz de decir dónde se ubica. Y uno se pregunta, 27% de la población panameña, Saúl quizás se lo preguntará, tanta gente en la izquierda del país, ¿quiénes son? ¿Qué piensan? Lo podemos perfilar de la siguiente manera. La persona de izquierda en Panamá es una mujer, mayoritariamente es una mujer. La votante de izquierda. Sí, la votante de izquierda es una mujer joven, que además gana entre menos de $100 y $300 al mes, y además tiene 7 años o más de escolaridad. Ese es, digamos, el perfil del votante de izquierdas en Panamá. Promedio. Yo me la puedo imaginar a esta mujer joven que tiene ingresos tan bajos y que también posiblemente va a la universidad y va a la escuela. Es una persona que posiblemente cuida a alguien en su casa, eso que llaman injustamente ninis, pero que realmente son personas y mujeres sobre todo que trabajan dentro de sus casas, que tienen muy bajos ingresos y que aún así hace el esfuerzo de seguirse educando. Ese es el perfil, en términos generales, del votante de izquierdas en Panamá. O sea, sí hay ideas en la política panameña, para resumir, pero lo que hay es un desfase entre la manera de pensar de la población y la oferta electoral que tiende a moverse hacia el centro del espectro ideológico. Muy interesante. Voy a terminar el bloque con Saúl, voy a ir con el resto porque tengo otra pregunta dentro de esta misma vertiente de por qué votan los panameños. Jaime Raúl, vemos que algunos dicen que la trayectoria es más importante que la mística que proyecta un candidato, pero al final hay quienes tienen este aura, tienen este carisma y no necesariamente en su currículum tienen la trayectoria, pero para ser un buen candidato tú tienes que atraer más que mostrar un currículum muy exitoso, y es la diferencia que hay entre ser un buen candidato y un buen gobernante. O sea que una cosa es el ejercicio electoral, otra cosa es el ejercicio como gobernante. ¿Usted piensa que eso
un poco se mete en el raciocinio del papel que juegan los planes de gobierno o el voto informado. ¿Qué es el voto informado si no vemos los planes de gobierno? ¿Es la trayectoria de la persona? Yo lo pondría de esta manera. El aspecto de cómo la persona se conduce, lo que quizás podríamos llamar su carisma, es un elemento que las personas toman en cuenta y todos lo hacemos, ¿no? Es una forma de informarnos de las características de la persona. Ahora, personas con carisma como tal, carisma de esos que atraen masas y que vuelven a la gente robots prácticamente, era Arnulfo Arias. El carismático histórico de Panamá era Arnulfo Arias. Y como gobernante, bueno, No duró mucho. el hecho de que jamás terminó un periodo creo que nos dice qué tan buen gobernante era. De modo que eso nos dice que una cosa no necesariamente lleve a la otra. Sin embargo, como votantes todos miramos y sopesamos en alguna medida, consciente o inconscientemente, la trayectoria, su forma de conducirse frente al electorado. Y fíjate, todas estas actividades como los debates, tanto los oficiales como los que organizan medios, como está haciendo TVN y otros medios, de alguna manera ayudan a la interacción entre el candidato y la ciudadanía. O sea, son formas que el ciudadano utiliza para informarse. Yo sí creo que en alguna medida también impactan en su decisión. O sea, por ejemplo, si bien es cierto que mucha gente ya tomó su decisión de voto de antemano, su decisión de voto específica de por qué candidato votar, hay un elemento previo a eso que es decidir si vas a votar por gobierno o por oposición. Yo creo que esa es una decisión previa que ya está tomada antes de que siquiera esté definido el panorama de los candidatos. Mucha gente decide de antemano si vas a votar por gobierno o por oposición sin saber quiénes van a ser los candidatos. Y hay una pugna por definir quién es la verdadera oposición. Exacto. Claro, Esta es la segunda elección donde vemos esto. Y eso lo vemos en que, al menos desde el año 90 hacia acá, no se ha reelegido ningún partido en el poder. Eso nos indica que hay una tendencia a votar por alguien que tenga al menos 5 años de no estar en la papa, como diría el panameño, ¿verdad? Y con respecto pues al tema de nuevamente las propuestas, yo sí creo que la gente las evalúa. Yo no creo que el voto es completamente emotivo tampoco. Yo creo que las dicotomías nada más nos sirven en alguna medida para evaluar conceptos, pero no nos deben enredar en el sentido que no es ni una completamente ni la otra. Yo creo que el panameño en general ni vota de forma completamente emotiva, ni vota de forma completamente informada, por decirlo así. Hay una interacción constante entre lo que tú ves del candidato. Hay muchos indecisos, incluso hoy, y creo que va a haber indecisos todavía 3 días antes de las elecciones, y esos indecisos que están hoy, muchos van a irse definiendo en el camino en función de lo que vean, en parte en los debates, en parte en las interacciones del candidato en la calle, en mítines políticos, en redes sociales, que dicho sea de paso, el mítin político, una observación curiosa, eso antes era la manera como se hacía política. Hoy día, ¿dónde estamos viendo mítines? No se ve mucho. Hoy día las redes, estas actividades con medios como que han reemplazado, y las actividades locales, va el candidato haciendo una caminata y van con su equipo de avanzada, de trabajo, de esa comunidad, y van tocando puertas, estrechando las manos de las personas. Esa es una manera que también en alguna medida impacta. ¿Qué tanto? Yo no lo sé. Quizás el licenciado Brown lo pueda decir mejor, pero yo creo que no es ni completamente visceral la decisión, ni es completamente fría. Nadie toma decisiones así. Yo creo que, y son las decisiones que tomamos en la vida diaria, en otras cosas que no tienen nada que ver con elegir candidatos. Son una mezcla de las dos cosas. Saúl Méndez, para cerrar este bloque, ¿qué pesa más, la trayectoria o la mística? Y si un buen candidato es necesariamente un buen presidente. Bueno, permítanme decir lo siguiente. Hablamos mucho de debates, pero en realidad los formatos que se han presentado hasta ahora, ninguno es de debate. Generalmente han sido foros o paneles, como estamos aquí. Y aquí podemos contrastar más las ideas que el formato en el que los candidatos vamos. Y además de ello, el tiempo, ¿no? Tú vas a hablar de educación y tú tienes que tener una visión en 1 minuto y medio.
cuando tú estás analizando un problema tan profundo que tiene distintas aristas. Yo creo que eso es importante decírselo al país, porque una de las quejas que yo he percibido de la gente es que no hay debates. Y por ejemplo, cuando fui al de turismo, una de las preguntas era qué se iba a hacer con el campo de golf. Y después cuando yo fui a la calle, la gente preguntaba, y bueno, ¿qué nos interesa el campo de golf? ¿Acaso los panameños jugamos golf? Habrá una parte que juega golf. Entonces otra cosa que yo he notado es que a cada lugar que uno llega por un grupo organizado, le interesa ver cómo se resuelve su problema concreto. Exacto. Y allí es donde yo pienso que perdemos la perspectiva. La vida no va por pedazos, la vida es de forma integral. Si nosotros queremos hablar del agro, si queremos hablar del desarrollo nacional, si queremos hablar de la economía, si queremos hablar de la educación, de la salud, del trabajo, todo eso tenemos que verlo de forma integral. Porque al final, todas estas políticas públicas integran la vida social de las personas. Para mal, como está ocurriendo en Panamá, o para bien si se desarrollan de forma correcta. Entonces, por eso nosotros insistimos que nuestra propuesta es de carácter integral y por eso nos esforzamos en explicar, concatenar cada una de las ideas que van en una dirección determinada. Después de allí podemos analizar si el voto es informado o no es informado, porque de todo esto hay. Todos nosotros aquí sentados sabemos que gran parte de la propaganda electoral es cliché publicitario. Vienen los especialistas, párate así, ríe así, viste así. Usted lo decía hace un rato, es como autoengañarnos, ¿sí? Porque después detrás del candidato no estamos viendo a la persona natural, estamos viendo los esquemas que alguien dirige, porque de esta forma debes dirigirte a medios, de esta forma debes manejar el Twitter, de esta forma debes manejar el Instagram, porque así llegas a determinada cantidad de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se pierde mucho tiempo en lo superfluo y eso es lo que no permite entrar a la raíz de los problemas, al análisis científico de los problemas, al debate de las ideas, y ese es parte de un drama que nosotros poco a poco debemos ir superando. Ahora bien, yo estoy caminando y termino todos los días con un meeting, pero cuando vamos a hablar con la población, por ejemplo, la gente dice, estamos cansados de esto. Nosotros sabemos que esos partidos son iguales. Es la misma gente. De los 7 candidatos, 4 ya han sido diputados, 2 ministros de Estado, 1 nombrado en Washington, que dice que Botella, pero él era abogado y no es del servicio exterior, graduado. Entonces, es decir, la gente los tiene identificados. Ahora, ¿cómo la gente va a votar? Es parte, porque la gente dice, bueno, yo me encuentro con la situación de que la gente te dice, sin pedirle votos, vamos a votar por ti. Tú sí eres un legítimo candidato del pueblo. A ti te hemos visto pelear en la calle, junto al pueblo. Y no es un cliché lo que se preparó, sino hemos preparado ideas, hemos debatido con conceptos, hemos luchado junto al pueblo. Entonces el pueblo tiene una idea de con quién está, a quién se le presenta, pero también el pueblo tiene la idea, ven acá, y si yo fui, como dice uno, que él es independiente y fue 4 veces diputado, 20 años significa eso, y ahora es que él se da cuenta que en la asamblea hay ratas, etcétera, o ahora cuando son candidatos se presentan a decir, vamos a resolver el problema de la educación, vamos a resolver el problema de la salud, vamos a eliminar las escuelas rancho. Han pasado 30 años, no es tiempo suficiente para haber erradicado las escuelas rancho, para haber mejorado la salud, la educación, el agua potable, la vida digna para nuestro pueblo. Entonces hay demagogia, hay mentiras, hay eso que usted dice, presentan un plan bonito, lo tiran a la basura, porque al final se hacen políticas públicas para enriquecerse unos cuantos y no se toma en cuenta la mayoría del pueblo. Por eso el pueblo tiene que reaccionar, no solo de tratar de informarse mejor, tiene que ver la praxis, la práctica como criterio de la verdad, cómo se han comportado quienes dicen que ya han hecho gobierno además, que van a hacer las cosas y cómo lo han hecho. Y cómo poder proyectar entonces el presente y el futuro de qué modelo de sociedad queremos, qué tipo de educación queremos, qué tipo de desarrollo económico, cómo vamos a vivir en equilibrio con el ambiente, cómo podemos resolver el problema de la pobreza que hay en este país. 400.000 hombres, mujeres y niños padecen de hambre aquí, mueren niños de hambre. Es decir, hacia allá tenemos que, porque precisamente lo que nos separó del reino animal es el raciocinio. Y las personas tienen que utilizarlo, no segmentadamente, sino ver la integralidad del problema para darle una salida al problema.
Bueno, muchas gracias. Se me ha acabado el tiempo de este bloque. Nos vamos al último bloque con las conclusiones de este debate que ha sido muy rico. También tengo algunas respuestas en Twitter para leer. Usted quédese aquí en Radar.